Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra, un estudio expositivo de la Palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura, porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Palabras de vida, bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Qué bellas son, bellas palabras de vida. El Pentateuco, la Ley de Dios. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Capítulo 3 es un capítulo clave en el libro de Éxodo. Por los primeros 40 años de su vida, Moisés estaba en el palacio de Faraón en Egipto. Como aprendimos en el capítulo anterior, esta fue la primera parte de su preparación, para el propósito por lo cual Dios le eligió. El ministerio fue importantísimo y valía todos los muchos años de preparación. Por los segundos 40 años, apacentaba el rebaño de Jetro, su suegro. Dios está transformando su corazón, de un príncipe, formando en él el corazón de un pastor. La obra de humillar es algo que tiene que penetrar hasta el centro del ser orgulloso del hombre. Resultó porque Números 12:3 nos informa que Moisés era un hombre muy humilde, más que cualquier otro hombre sobre la faz de la tierra. Buenas tardes, amigos. Estamos ya bien metidos en la historia de Moisés, que es el libertador de su pueblo en Egipto. Queremos recordaros que la Biblia es una sola historia. Empieza en Génesis y termina en Apocalipsis, y es la historia del Evangelio. Ahora estamos en esta fase en la cual el pueblo de Dios, que se ha multiplicado bastante en Egipto, necesita una liberación. Hemos visto cómo se formó este pueblo. Empezamos con la historia de Abraham en el capítulo 12 de Génesis, y vimos cómo Isaac, su hijo, siguió con el plan, y después Jacob, y él tenía 12 hijos.
Y cuando bajaron a Egipto, había 70 en esta pequeña familia. Pero ahora es una nación, se puede decir, en Egipto. Una nación esclavizada. Y ahora vamos a estudiar cómo Dios lo libró. Estamos desarrollando un concepto de Dios que es 100% bíblico. Es bastante necesario que nosotros formamos el concepto de Dios de la Biblia y no de nuestra imaginación o no por medio de algunas experiencias que hemos tenido, sino que mientras que vayamos estudiando la Biblia podemos ver el carácter de Dios, su personalidad. Y es exigente que el pueblo de Dios ande bíblicamente. Tenemos que reconocer los caminos de Dios, que son tan diferentes que los caminos del mundo y de su gente. Hemos aprendido mucho de el mundo, algunos más que otros, pero veremos que nada de esto servirá en el reino de Dios. El reino de Dios funciona por diferentes maneras. Los caminos de Dios son las maneras en que Dios obra. Y esto le digo, es tan diferente. Bueno, capítulo 3 de Éxodo, vamos a ver 40 años, 2 veces en la vida de Moisés. 40 años en el palacio en Egipto. Ahora 40 años en el desierto, cuidando a las ovejas de su suegro. Y vamos a ver que Israel, el pueblo, estará 40 años en el desierto. 40 es un número simbólico en la Biblia, que precisamente tiene que ver con el tiempo de preparación. Quizás en el futuro estudiaremos ampliamente el tema, porque hay muchos ejemplos que comprueban este simbolismo. Terminando los 40 años, Moisés pasó por el desierto hasta llegar al monte de Dios. En varios lugares se llama Horeb, pero comúnmente es conocido como Sinaí. Aunque Moisés pasó por muchos años de prueba, todavía era necesario que tuviera una experiencia de crisis en su vida. Y esto nos ilustra también una verdad espiritual hasta la fecha, que aunque podamos pasar también por muchas pruebas en la vida, algunos que duran muchos años, todavía es necesario que el cristiano tenga una experiencia con Dios, más allá del nuevo nacimiento. Y esto es lo que vemos y lo que la Biblia nos enseña en el caso de Moisés. Después de 40 años de prueba, él va a recibir una experiencia. Diré que todo cristiano, además de las muchas pruebas por las que tiene que pasar, necesita tener también un punto de referencia a la cual pueda recordar de forma especial, que transforma su vida de una manera muy especial. Es un tiempo cuando la realidad de Dios ha manifestado en él como fuego. Le asegura que la presencia y el poder de Dios está operando en él al ejercitar la obra que Dios le manda a hacer. Bien, en versículo 2 lo vamos a leer. Y se le apareció el ángel del Señor.
en una llama de fuego en medio de una zarza. Moisés miró, y he aquí la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Le apareció el ángel del Señor, que es una cristofanía, lo llaman los teólogos, una aparición del eterno Hijo de Dios antes de su encarnación. Veremos pronto que tiene el nombre de divinidad. Se identifica por el fuego. Dijo Elías a los falsos profetas de Baal en 1 de Reyes, capítulo 18 y versículo 24. Vamos ahí pronto. 1 de Reyes 18, versículo 24 dice: entonces invocad, dijo Elías a los profetas de Baal, el nombre de vuestro Dios. Y yo invocaré el nombre del Señor. El Dios que responda por fuego, ese es Dios. Y todo el pueblo respondió y dijo, la idea es buena. Nuestro Dios, dijo el que escribió el libro de Hebreos, dijo el escritor que nuestro Dios es un fuego consumidor. Así es que aquí aparece Dios en una zarza. La zarza ardía, pero no fue consumida. En India, en el principio del siglo XX, hubo un avivamiento de fuego. Empezó en una habitación de chicas, cuando una despertó a las 3 de la mañana y encontró a la compañera en llamas. Yéndose apurada por un cubo de agua, volvió viéndola en la misma condición, sin haber sido dañado en alguna forma. Fue el principio del avivamiento. Bien, este avivamiento fue tipificado por el fuego. Seguimos leyendo. Entonces dijo Moisés, me acercaré ahora para ver esta maravilla. ¿Por qué la zarza no se quema? La zarza en esa tierra era una planta común y nada atractiva. Pero vemos a Moisés atraído a la zarza por el fuego. Fue el fuego que atraía a Moisés. Un incendio siempre atrae a la gente. Y Moisés se acercó para observar bien por qué no se quemaba. Versículo 4. Cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Él respondió, heme aquí. Al ver que Moisés respondía acercándose, Dios le habló y Moisés contestó. Dios le conoció por el nombre dado por la princesa egipcia. La palabra quiere decir, el nombre Moisés quiere decir rescatado. El Dios soberano no tiene límite de recursos para servir a sus propósitos. Pudo usar a una princesa egipcia para dar el nombre adecuado a este hombre que fue rescatado precisamente, y él siempre, toda la vida, va a recordar de esto, de la forma en que fue rescatado del río Nilo por su mismo nombre. En versículo 5 dice, entonces él dijo, el Señor, no te acerques aquí, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. La tierra santa requiere un contacto directo
sin interferencias. Así que Moisés tiene que quitar las sandalias para que esa tierra santa, para que tenga un contacto directo con la tierra santa. En versículo 6 sigue diciendo, y añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tenía temor de mirar a Dios. Dios se revela a él y su magnífica presencia da temor. Se manifiesta como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, asegurándonos que estamos en medio de la misma historia que empezábamos en Génesis. El pueblo de los patriarcas, en un estado profundo de esclavitud, necesita una gran obra de liberación. Dios informó a Abraham de 400 años de oscuridad para sus descendientes. Lo vimos en capítulo 15 de Génesis. Quizás debemos repasar la historia una vez más. En capítulo 15 de Génesis, versículos 12 y 13. Y sucedió a la puesta del sol, un profundo sueño cayó sobre Abraham, y aquí que el terror de una gran oscuridad cayó sobre él. Y Dios dijo a Abraham, ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años. Vemos otra vez un número múltiple de 40 aquí, de que estaba en pruebas el pueblo. Es otra prueba de este número 40 que también vale para un número multiplicado por 10. Bien, pero también era un tiempo de multiplicarse en gran manera. Y esto también dijo Dios en capítulo 17 y versículo 2. Decía, yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí, sé perfecto, y yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Ya se han multiplicado, y el tiempo de su liberación ha llegado. En versículo 7, el Señor dijo, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos. Su pueblo tiene que conocerle como el Dios de la liberación, sea el Dios de la salvación. Es un Dios de compasión que oye el clamor del afligido y está consciente de su sufrimiento. Versículo 8, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y para sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, al lugar de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los fereceos, de los heveos y de los jebuseos. Bien, tiene que ser fiel. Dios tiene que ser fiel a su naturaleza. Y por eso desciende para librar. Muchos años después, Dios, el Verbo, descendió de los cielos para hacer la obra perfecta e eterna de la liberación para todo el mundo. Su propósito ahora es sacarles de Egipto, pero su plan eterno involucra la tierra de promesa, donde Él cumplirá sus propósitos. Versículo 9. Y ahora he aquí el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí.
y además he visto la opresión con que los egipcios los opriman. Bien, no cabe duda que Dios mide las cosas, incluso la opresión, y llega a un punto que llega a su presencia. Es muy consciente de la opresión de los egipcios. También Dios está desarrollando una relación íntima con Moisés. Y veremos después que él llega a ser que ésta llega a ser una gran amistad. Desde la creación es su propósito tener una relación de amistad con su pueblo, pero individualmente, que cada cristiano hoy en día le puede conocer. Podemos tener una relación de amistad. Jesús lo prometió a sus discípulos y nosotros somos participantes en esta relación íntima que podemos tener con Dios. Gran privilegio que tiene el cristiano. Le está compartiendo a Moisés su corazón y también la necesidad de su pueblo. Empezamos en ya versículo 10, donde dice: ahora pues ven, nota la palabra, y te enviaré, ven y te enviaré a Faraón, para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. He enfatizado la palabra ven, porque indica que él está llamando a Dios a sí mismo. Primeramente, Moisés tiene que acercarse a Dios antes que pueda ser útil para librar al pueblo. El primer llamamiento de Dios es a sí mismo. El llamamiento de Dios siempre empieza así, y es lo más importante. Después tiene por delante una obra tremenda. Él le envía a Faraón, el hombre más potente en todo el mundo. Dios lo manda con el motivo de sacar a su pueblo de Egipto. Pero Egipto es la potencia mundial más grande de su día. No será una obra pequeña poder librarles. Versículo 11, pero Moisés dijo a Dios: ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? Sentía la grandeza de esta obra y no se sentía capaz para llevarlo a cabo, y ningún ser humano debe sentirse capaz para la obra a la cual Dios le ha llamado, porque todo lo que tiene que ver con Dios tiene que ver con la eternidad, tiene que ver con cosas espirituales, tiene que ver con cosas celestiales, y son cosas que se llevan a cabo de una forma sobrenatural. Ningún hombre se siente capaz. Claro que Moisés es sobrecogido por la inmensidad de su encargo. Se siente totalmente inadecuado, la que es la reacción normal, especialmente para una persona que ha pasado por 40 años de humillación en el desierto. Versículo 12, y él dijo: ciertamente yo estaré contigo, y la señal para ti de que soy yo el que te ha enviado será esta: cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, adoraréis a Dios en este monte. Tiene que aprender que la fuente de su seguridad no nace de su interior, es por la presencia de Dios con él. Nota la palabra ciertamente, una certeza completa. Dios profetiza que la señal que comprueba su llamamiento será cuando se halla de nuevo en Horeb,
adorando. Versículo 13 dice, dijo Moisés a Dios, he aquí, si voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, tal vez me digan cuál es su nombre. ¿Qué les responderé? Claro que es que Moisés tiene muchas preguntas sobre los detalles de su encargo. La primera es sobre cómo presentaría Dios al pueblo. Este es sumamente importante en todo caso, porque determinará qué concepto tendrá el pueblo frente a una obra tan inmensa por el numeroso que sean ellos y la profundidad de su esclavitud y, como hemos ya dicho, por el poder del faraón y su nación. Versículo 14. Y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy, y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Yo soy, me ha enviado a vosotros. Dios, no un profesor ni algún hombre, le dio la respuesta. Yo soy el que soy, y el yo soy me ha enviado a vosotros. Pudiéramos tomar mucho tiempo y espacio considerando quién es el yo soy, pero primeramente cubriremos dos significados. Uno, yo soy, significa uno que habita la eternidad, más allá del tiempo. No solamente era ni será, sino que Él es. Él es el eterno presente que habita la eternidad. La segunda cosa que vamos a considerar es que el yo soy indica la infinidad. Él es único, autoexistente, independiente y totalmente suficiente en sí mismo. No hay que añadir cualquier cosa a su nombre. Si la necesidad presente o futuro carece de alguna intervención, Él completamente rellena todo lo que hace falta. Él es el yo soy. Consideramos en este asunto la persona de Jesucristo, quien dijo en Juan capítulo 8, versículo 58. Quisiera que lo viera esta palabra del Señor Jesucristo. Y recuerda que el ángel del Señor está enfrente de Moisés, y él es quien está pronunciando estas palabras, yo soy, que comprueba que él es una cristofanía. Él es una revelación del Cristo antes que viniera en la carne. En Juan capítulo 8, ahora versículo 58, Jesús les dijo a los judíos, en verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy. De cierto, oh sí, en verdad, ¿sabe qué es la palabra original aquí que Jesús está usando? Es la palabra amén. Lo usa dos veces. Amén, amén, os digo. De cierto os digo. Es traducido en una versión en español y la otra versión tiene en verdad. Pero la palabra original es amén, amén. Es una palabra de total seguridad. Y dijo, amén, amén, os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Seguramente estaba declarando su divinidad y los judíos le entendían así. Por eso tomaron piedras para arrojárselas, porque creían que blasfemara. El Evangelio de Juan
que presenta a Cristo como el Hijo de Dios es el que más habla de los yo soy de Jesús. Las muchas veces que Jesús usó esta palabra describiéndose, yo soy. Por ejemplo, Él dijo, yo soy el pan de la vida, y yo soy la resurrección y la vida, y yo soy el camino, la verdad y la vida. Seguramente el ángel del Señor que hablaba con Moisés era el eterno Dios, el Hijo. Él será todo lo que Israel necesita desde la salida de Egipto hasta la entrada a la tierra prometida. Hemos llegado al versículo 15 en el capítulo 3. Dijo además Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Este es mi nombre para siempre. Y con él se hará memoria de mí de generación en generación. El nombre más conocido para Israel es Jehová. Y con ese nombre se identificará a Israel para que sepa que Dios es un verdadero hijo de Israel, familiar con su historia. También es un nombre permanente y debemos recordarlo y reconocerlo durante toda la historia de la Iglesia. Nunca debe acontecer un tiempo cuando los gentiles creyentes no recuerden de sus raíces. Nuestro Dios es el Dios de Israel, como dice aquí, por todos los siglos o de generación en generación. El Señor, el Dios de vuestros padres, me ha enviado a vosotros. En versículo 16 sigue hablando, ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me ha aparecido diciendo, ciertamente os he visitado y he visto lo que se os ha dicho en Egipto. Bien, Israel ha mantenido su identidad por sus más que 4 siglos en Egipto, como lo ha hecho en varios tiempos de cautiverio y adversidad durante su historia. Los ancianos de las tribus todavía existen, y Moisés debe ir a Gosén a reunirlos. Debe hablarles de la visitación personal que el Señor de los patriarcas le hizo. José informó a sus hermanos antes de morir que Dios les visitara, sea a sus descendientes les visitara. Está en Génesis 50, versículo 24. José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, pero Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que él prometió en juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob. Ciertamente os visitará, dijo José. Esta promesa seguramente fue guardado entre los israelitas y ahora Moisés anunciará lo que Dios le está mandando ahora. Ciertamente os he visitado. Es el mismo verbo en hebreo en los 2 textos. Visitaré. Y las tradiciones no deben cambiarlo. Dios está cumpliendo esta profecía. Y Moisés es la persona que ellos deben reconocer. Es el mismo verbo en hebreo en los 2 textos. Y las tradiciones no deben cambiar el verbo. La palabra es visitar. Verás que en la Biblia de las Américas lo han cambiado.
Pero Dios está cumpliendo esa profecía y Moisés es la persona que ellos deben reconocer como el que les trae la palabra de cumplimiento. Es una palabra de consuelo, porque les asegura que Dios ha estado observando todo lo que les ha pasado. Versículo 17. Y he dicho, os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del etita, del amoreo, del ferezeo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que emana leche y miel. Las buenas nuevas para ellos son que después de 400 años terminará su aflicción y Dios les va a sacar de la tiranía y les llevará a Canaán. La promesa no es solamente de liberación, sino de una bendición de heredar la tierra de sus antepasados. En versículo 18, ellos escucharán tu voz, y tú irás con los ancianos de Israel y al rey de Egipto y le diréis, el Señor, el Dios de los hebreos, nos ha salido al encuentro. Ahora pues, permite que vayamos 3 días de camino al desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Las buenas nuevas para ellos son que, después de 400 años, terminará su aflicción. Pero Dios sabe de antemano de la dureza del corazón. La promesa no es solamente la liberación, hemos dicho. Dios le garantiza que ellos le oirán y le acompañarían a enfrentar a Faraón con el mensaje dado en este versículo. No le hablarán de una salida permanente. Fíjate, las circunstancias les darán tal oportunidad. Por lo pronto, solamente le hablará a Faraón de 3 días, y Dios se encargará del resto. Versículo 19. Pero yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir. Ahí está, que Dios lo sabe de antemano y que va a ser por muchas dificultades que ellos van a poder salir, y cuando salgan van a salir permanentemente, sin posibilidad de regresar. Pero yo sé que el rey de Egipto no dejará ir si no es por la fuerza. Dios sabe de antemano de la dureza del corazón de Faraón, la que ocasionará el estado permanente de ellos. Dios tendrá que esforzar la mano de Faraón. Versículo 20. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todos los prodigios que haré en medio de él, y después de esto os dejará ir. Por medio de muchos prodigios tremendos, que glorificará el nombre de Dios por todo el Medio Oriente. Al final Faraón tendrá que rendirse, y ellos saldrán. Dios avisó de antemano que habrá complicaciones. Es algo que el cristiano debe saber sobre nuestra vida también. Los apóstoles dijeron a sus discípulos en los Hechos 14:22. Si lo puedes buscar en el momento, búscalo. Hechos 14:22. Si no, apúntelo para estudiarlo después. Es necesario, dice el texto, que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. 21. Y daré a este pueblo gracia ante los ojos de los egipcios. Y sucederá que cuando os vayáis, no os iréis con las manos vacías. Por su parte, la población de los egipcios simpatizaría con los hijos de Israel, porque ellos verán las obras que solamente Dios puede hacer entre ellos. Sino que cada mujer pedirá a su vecina y a la que vive en su casa objetos de plata,
objetos de oro y vestidos, y los pondréis sobre vuestros hijos y sobre vuestras hijas. Así despojaréis a los egipcios. Los israelitas despojarán a los egipcios. No solamente les servirán personalmente, sino también de objetos de mucho valor. Los israelitas construirán su tabernáculo años después. Es justo porque ellos trabajaban muchos años sin recibir un salario. Lo recibirán de los vecinos y los amistosos que cohabitaban con ellos. Y así termina capítulo 3 y entramos en capítulo 4. En este capítulo Moisés expresa dudas sobre su aceptación por los israelitas y sus propias capacidades. Vamos a ver cómo el Señor trata con estas dudas y compararlo con la manera popular de tratar con ellas. Además, dudó de la palabra de Dios que había dicho, ellos escucharán tu voz. Lo acabamos de ver en versículo 18 de capítulo 3. Ellos sí, dijo Dios, escucharán tu voz. Pero Moisés tenía todavía dudas. Moisés estaba preocupado si creerían o no su testimonio sobre lo que le pasó allí en presencia de esta zarza que ardía y no fue consumido, donde estaba el ángel del Señor, quien era el yo soy. Moisés respondió y dijo, ¿y si no me creen ni escuchan mi voz? Porque quizá digan, no se te ha parecido el Señor. Me gusta la pregunta del Señor en el segundo versículo. El Señor le dijo, ¿qué es eso que tienes en la mano? Y él respondió, una vara. ¿Qué es eso que tienes en la mano? Era la pregunta. Porque muchas veces Dios utiliza de lo que tenemos. Nadie tiene que pensar que tiene que conseguir tantas herramientas especiales y sofisticadas para poder servir al Señor. Vemos en la Biblia, y aquí estamos tratando los caminos de Dios otra vez. Estamos aprendiendo los caminos de Dios de la Biblia, que fueron usadas cosas que estaban al alcance de la gente, elegida por Dios. Él utiliza de lo que es común. David con su onda, Sansón con la quijada del asno. En el Nuevo Testamento, los panes y peces. ¿Qué tienes tú en la mano, amigo que me escucha? Moisés solamente tenía una vara. Pero es también igual de importante considerar que el Señor capacita para que su siervo lleve a cabo su voluntad. La obra de Dios es sobrenatural y por eso Él tiene que dar su poder. En el caso de Moisés, Él tiene que mostrar al pueblo que Él ha estado hablando con Dios, sea Moisés ha estado hablando con Dios, y ellos tienen que ver en Él la obra sobrenatural de Dios para poder creerle. Dios tiene que capacitar a sus siervos desde el tiempo de Moisés hasta el día de hoy. Debemos ver en nuestras vidas algo que no es humano, algo que es celestial, algo que es sobrenatural, para que la palabra de Dios pueda penetrar hasta el corazón y convencer a la gente de la realidad de Dios en nuestras vidas. Por una parte, es cierto lo que Moisés siente, que la gente no le creerán.
Es decir, no le creerían normalmente. La promesa, la primera señal, es la de la vara, que cambia en un serpiente. Lo veremos en versículo 3, ¿verdad? Entonces él dijo, échala, sea la vara, en tierra, y él la echó en tierra y se convirtió en una serpiente, y Moisés huyó de ella. Bien, entonces, la primera señal es la de la vara, que cambia en una serpiente. Lo mismo hará en la presencia de Faraón. En versículo 4, Moisés la agarra por la cola y otra vez se transforma en una vara. En versículo 5, por eso creerán que se te ha aparecido el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Por eso creerán que el Señor, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios revelado en la Biblia, el único Dios vivo y verdadero. No tenemos que creer que por las palabras o por los hechos de alguien que dice que viene en el nombre de Dios, si no lo comprueba bíblicamente. Este es lo que hace Moisés, o lo que lo va a hacer. Va a hablar del Dios de la Biblia, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y lo va a comprobar con milagros. Él es un Dios que hace milagros. Un Dios que hace menos no es el Dios de la Biblia. Me preocupa mucho que la iglesia hoy en día observa muy poco de la obra de este Dios. Versículo 6. Y añadió el Señor, ahora mete la mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí su mano estaba leprosa, blanca como la nieve. Bien, la segunda señal ocurrió en el cuerpo físico de Moisés. Metiendo su mano en su seno, la sacó leprosa. Al meterla la segunda vez, la sacó buena y sana. El Señor puede herir y sanar otra vez. Él es el Señor que hace todo. Bueno, amigos, hemos llegado al fin de este programa muy interesante, de esta parte muy interesante de preparación. Después de los 40 años de prepararle, de humillarle en Madián, trabajando por su suegro, Dios le está ya preparando con una prueba más, y es por medio de la zarza que ardía, una experiencia con Dios, personal e íntimo, que le preparó por completo para la obra que Dios tenía para él. Amigos, lo que vamos a hacer al principiar el siguiente programa es ver este asunto bíblicamente, que el Señor, el Dios verdadero, vivo y verdadero, es un Dios que puede herir y sanar otra vez. Hay los que enseñan que no es así, que el Señor no es el que puede herir, sino que el diablo hace todo eso. Pero lo vamos a ver por la Escritura, que nuestro Dios es soberano sobre el caos, como es Señor sobre la paz. Él hace todo. Él es el Señor que hace todo. Y eso es lo que vamos a tratar en el siguiente programa. Que esté escuchando, pues, y que Dios te bendiga con tu propia zarzardía, o con el Dios que responde con fuego, que responde así en tu vida. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que es el Dios de fuego consumidor. Hasta la próxima vez.